En este momento estamos viendo el teórico de fundamento de los alimentos, por lo cual vamos a tratar de explicar en este teórico la composición básica que tienen los alimentos y algunas de sus reacciones que hacen que estos sistemas confluyan en diversidad de composiciones químicas distintas, diversidad de reacciones y diversidad de características organolépticas que también colaboran en su conjunto con la conservación de los alimentos y con la adquisición por parte de los consumidores. Bueno, en la química de los alimentos, que es donde se basan los fundamentos de los alimentos, es una combinación de diferentes tipos de materias que son de características más básicas, como por ejemplo tenemos las químicas, como la orgánica, en que se encarga de la química de los carbonos, la química inorgánica, que se encarga de la química de los elementos minerales no en base a carbono, y la físico-química, que es un conjunto de conocimientos relacionados a la interrelación entre las áreas físicas y las áreas químicas que conforman la interacción entre las distintas moléculas y generando distintos tipos de reacciones o características físico-químicas propias de los alimentos. También en la química de alimentos combinamos la bioquímica de los alimentos o de los sistemas vivos que producen alimentos, como también asimismo la fisiología de ellos. Y esta combinación lo hacemos con el fin de tratar de analizar la composición química que tienen los alimentos, o sea, cuáles son sus constituyentes, cuáles son sus materias primas, digamos, que conforman los ingredientes que conforman el alimento, porque eso nos puede permitir tomar diversos caminos y diversas opciones a la hora de hacer realizaciones de aplicaciones tecnológicas y de innovación. Esta composición va a hacer que tengan distintas propiedades los alimentos, que puede ser, por ejemplo, propiedades físicas como el color que tenga un alimento o propiedades organolépticas. Y también la química de los alimentos va a tratar de explicar y predecir cuáles van a ser los cambios que van a sufrir los alimentos de acuerdo a la composición y las propiedades que ellos tengan. Entonces, en la elaboración van a sufrir un conjunto de cambios y de modificaciones, como por ejemplo cuando se pardea un alimento que se vuelve marrón, cuando uno le está aplicando procesos térmicos. También tenemos la conservación de los alimentos. Esta composición, estas propiedades, va a decir si un alimento tiene características para ser perecederos o va a ser un alimento no perecedero. En ambos casos yo voy a aplicar diferentes tipos de tecnología para asegurar que este alimento se conserve más. Y también distintos tipos de barreras para evitar que estos alimentos pierdan su inocuidad. También tenemos cambio en el consumo porque no todos los alimentos son adquiridos por las personas y consumidos en esa forma. Muchos alimentos son conocidos como ready to eat, que son los alimentos que están listos para consumir. Esos son, por ejemplo, los que vos abrís un empaque y ya están listos para consumir. Por ejemplo, una golosina, una oblea, un turrón, esos son todos alimentos que ya están listos para comer, un queso. Pero hay otro tipo de alimentos en donde no están listos para consumir, sino que necesitan un proceso tecnológico para dejarlos aptos para su consumo. Por ejemplo, una hamburguesa que yo compre cruda, un paquete de carne de hamburguesa, medallones de hamburguesa, necesito aplicarle un proceso tecnológico de cocción para que por medio de ese calor ese alimento cambie sus características, se cosa y posteriormente yo lo pueda consumir. Los alimentos en sí mismos son muy variables, tenemos gran variación de los alimentos, incluso alimentos del mismo tipo sufren distintas variaciones. ¿Por qué? Porque al ser de caracteres biológicos los alimentos, sufren muchas modificaciones. No es lo mismo estar hablando de leches o de quesos que estar hablando a lo mejor de sacarosa, porque sacarosa es algo mucho más simple, es una molécula. En cambio, un queso, por ejemplo, la leche, los quesos son sistemas bioquímicos en donde la variabilidad se nota mucho más. Bueno, acá tenemos una serie de imágenes de la química de los alimentos, que esta química trata de explicar los fenómenos que ocurren en este tipo de alimentos. Por ejemplo, podemos ver la manzana. Esa manzana está sufriendo un proceso de deterioro con reacciones de características enzimáticas y no enzimáticas, pardeamiento, pero también está sufriendo un proceso de degradación desde el punto de vista microbiológico, con la aparición de hongos. Entonces, ¿qué es lo que explica que esta manzana se deteriora este ritmo? ¿Por qué sufre reacciones? ¿Por qué crecen microorganismos dentro de ella? Entonces, cuando uno estudia la química en los alimentos, va a entender o va a comprender
cómo son estos cambios que sufre estas transformaciones debido a su composición, a sus propiedades características inherentes de ellos. También tenemos al costado un conjunto de vasos de cervezas en donde cada uno tiene un color distinto. Esta coloración se logra a través de un conjunto de reacciones entre aminoácidos e hidratos de carbono, entre azúcares, que generalmente son de bases de reacciones de Maillard, que se llama. Entonces, de esta manera generan distintos colores y distintos sabores de acuerdo a la composición de los productos químicos que se generan, que se elaboran. Las carnes asadas también sufren reacciones de Maillard. En los dulces de leche también. Estos son dulces de leche en los cuales, sin alterar su composición química y solamente regulando la cantidad de tiempo y de temperatura, vos podés obtener distintos tipos de color. De esa forma vos podés diferenciar tu dulce de leche de otros dulces de leche. Las químicas de los alimentos tenemos una serie de componentes que se denominan principales como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, los minerales macro y el agua. ¿Por qué? Porque estos 5 componentes forman la mayoría del peso del alimento, forman la mayor proporción de lo que es el peso del alimento. También encontramos un conjunto de componentes que son minoritarios, pero que hacen al conjunto de reacciones bioquímicas en el alimento y en la salud del consumidor, como por ejemplo las vitaminas, los elementos traza, los antioxidantes, los colorantes y los aditivos que se pueden agregar dentro del alimento. Tanto los antioxidantes como los colorantes, los aditivos, pueden ser agregados de manera exógena al alimento. Las vitaminas también fortaleciéndola y los elementos trazas también se pueden agregar. Entonces, estos minoritarios generalmente vienen dentro del alimento, pero también pueden ser agregados para optimizar o fortalecer un alimento. Bueno, ahora vamos a ver, dentro de los química de los alimentos, algunas características de los elementos que son mayoritarios, como es el hidrato de carbono, las proteínas, los lípidos, los minerales y finalmente el agua. Bueno, ¿qué vamos a estar observando dentro de estos elementos mayoritarios? En los hidratos de carbono vamos a ver qué son los monosacáridos, qué son los oligosacáridos, los polisacáridos y las reacciones más importantes o emblemáticas de este conjunto de biomoléculas. En las proteínas vamos a estar viendo lo que es un aminoácido, la estructura y las propiedades de la proteína. En cuanto a los lípidos, vamos a estar viendo los ácidos grasos, los triglicéridos, las estructuras y el procesado de lípidos. Y los minerales vamos a distinguir entre los macrominerales, las fuentes y los beneficios que aportan. Primero, bueno, los hidratos de carbono generalmente son aldehídos o cetonas, polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, así se los denominan. Generalmente se utilizan en el almacenamiento y transporte de energía cuando un vegetal almacena alguno de estos hidratos de carbono, es para tener energía, digamos. Un vegetal los almacena en forma de almidón, un animal los almacena en forma de glucógeno. Dentro del hidrato de carbono tenemos los azúcares simples o denominados monosacáridos, los cuales podemos citar la glucosa, la galactosa o la fructosa. Tienen características muy parecidas en sus moléculas, solamente algunas tienen características cetonas, otras tienen características de aldehído, y entre ellas tienen poder edulcorante distintos, diferentes. Ya hablando un poco de los oligosacáridos son la unión de dos o más glucosas, pero siempre en una proporción, dos o más monosacáridos, perdone, pero siempre un número reducido, no más de 10. Dentro de los oligosacáridos tenemos, desde el punto de vista tecnológico, tenemos los más importantes como la maltosa, la sacarosa o la lactosa. La maltosa generalmente se derivan de los granos de cebadas que por acción de las betas amilasas se liberan esta malta, que posteriormente puede ser fermentado por algún microorganismo para, por ejemplo, elaborar, generar alcohol. Entonces se generan las bebidas alcohólicas como las cervezas. La sacarosa es el azúcar de mesa común, que está constituido por una glucosa, por una fructosa,
que cuando uno lo incorpora a través de la alimentación, la acción de las enzimas que tienen las personas hacen que se desdoblen glucosa-fructosa, aportando características dulces y transformándose en una fuente de energía para los requerimientos del organismo. La lactosa es el azúcar que se encuentra presente en la leche, que es un disacárido conformado fundamentalmente conformado por galactosa y glucosa, que hace que sea la fuente de energía de los lactantes. Cuando hablamos de los hidratos de carbono, de los polisacáridos, o sea, de los componentes ya mayoritarios de los hidratos de carbono, estas son cadenas constituidas por cientos y miles de glucosas unidas, formando verdaderas estructuras tridimensionales. Tenemos dentro de las estructuras principales de los polisacáridos el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón es la fuente de reserva de energía en los vegetales, que no son las oleaginosas, sino que en los vegetales de características farináceas, es decir, de harinas, en donde se almacena en gran cantidad de almidones. Los almidones forman alfa hélices, entonces tienen características tecnológicas muy particulares. Los glucógenos es un conjunto de polisacáridos constituidos por glucosas ramificados al igual que el almidón, pero forman los constituyentes de reserva de energía en los animales. La celulosa, por otro lado, no constituye una fuente de reserva de energía, pero sí constituye una fuente de carbono para la estructura celular de las paredes vegetales, por ejemplo. Animales como los rumiantes pueden aprovechar esta celulosa, degradarla por acción de bacterias y tomar esos constituyentes de glucosa como fuente de energía. Pero en una alimentación, cuando nosotros estamos viendo una carrera de alimento, nosotros estamos enfocados en el alimento para la persona, no en la alimentación del animal, porque eso lo constituye las ciencias agropecuarias como la ingeniería agronómica. También dentro del hidrato de carbono encontramos otra variedad de polisacáridos denominadas pectinas y denominadas gomas que tienen propiedades tecnológicas de poder formar polímeros complejos, grandes, y eso puede englobar, encapsular o simplemente funcionar como cubrir un alimento como un cobertor o incluso darle viscosidad a los productos líquidos. Dentro de la reacción de hidratos de carbono tenemos una de las fundamentales que son las gelatinizaciones. Ustedes lo van a ver esto en los postres de tipo Jimmy, los sancoritos, que son en realidad hidratos de carbono que se gelifican. Acá tenemos la imagen de una amilopectina ramificada. Cuando se le somete a temperaturas y humedad, agua, digamos, y temperatura, se expande esas amilopectinas, se abren, se hidratan, generando interacciones entre ellos y formando un gel. Cuando se enfría queda ese gel conformado, por lo cual ya tiene la característica de estos postres. En el costado tenemos ahí una imagen de lo que vendría a ser el clásico postre maicenita, que es una maicena con leche calentada a temperatura y cuando enfría gelifica. ¿Cómo es el proceso de gelatinización? Bueno, el almidón se encuentra en gránulos. Esos gránulos tienen una densidad, son compactos, son duros. Por eso, por ejemplo, los fideos, si uno no los cocina, son duros, no se pueden comer, no sirve como fuente de nutrientes. Pero al aplicar temperatura y calor, esos gránulos de almidón empiezan a hidratarse. Cuando vos ya lo empezás a agitar y con más tiempo, esos gránulos de almidón hidratados se rompen generando almidón gelatinizado, es decir, se rompe ya la estructura de ese gránulo y comienza a gelatinizarse, es decir, interaccionar con otras cadenas de almidón, formando la estructura ya una gelatinización. ¿Qué estuvo pasando con la densidad de este alimento? Y estuvo variando. Cuando los gránulos están cerrados, cuando los gránulos están compactos, la densidad del almidón es muy intensa, es muy fuerte, digamos, tiene una densidad muy elevada, es decir, que en poco volumen tiene muchas cadenas de almidón. Entonces, generalmente tiene un peso que cuando lo agregas en el agua se precipita en el fondo. Ya cuando el almidón se hidrata y cuando se gelatiniza, ese almidón incorpora muchas moléculas de agua, genera una red, por lo cual ese almidón
pierde su densidad y permite que flote. Una vez que nosotros hemos gelatinizado, que es el punto de comer un almidón, si nosotros dejáramos un tiempo ese almidón, ¿qué va a estar sucediendo? Al quitarle temperatura, este almidón comienza a retrogradar, es decir, comienza a cerrarse, a plegarse sobre sí mismo, endureciendo. Y eso es lo que sucede con el pan. Cuando vos elaboras un pan, haces la gelatinización, haces la cocción, la humedad, el pan está fresco, el pan está esponjoso, vos lo podés apretar, es suave y después retorna a su forma normal, pero cuando pasa el tiempo, el almidón retrograda y comienza a hacerse de nuevo duro, por lo cual el pan se vuelve duro. ¿Uno qué haría para comer un pan duro? Lo vuelve a calentar. ¿Para qué? Para que vuelva a sufrir una especie de gelatinización, pero cada vez se retrograda más rápido. Entonces vos no podés calentar indefinidamente un pan para hacerlo blando.